A lo largo de la historia, ciertos objetos se han visto envueltos por una oscuridad que trasciende cualquier barrera. Objetos que, más allá de su valor material, cargan con energías infernales, historias macabras y un peligro latente para quienes los poseen. Algunos de estos objetos han atestiguado tragedias imposibles de borrar. Otros se han convertido en herramientas de rituales tan oscuros que hoy nos resulta difícil de explicar, y otros más simplemente han sido creados con la única intención de causar el mayor daño que cualquiera pueda imaginar. Pero lo más aterrador de todo es que algunos de estos objetos han desaparecido en la nada. Nadie sabe dónde están, quién los posee, ni qué fuerzas podrían desatarse si alguna vez salen a la luz. Y por eso, realizaremos un espeluznante viaje al pasado y conoceremos los misterios que ocultan tres de los objetos más enigmáticos de la historia, los cuales desaparecieron sin ninguna explicación. Pearl Curran era una mujer que, en 1913, llevaba una vida completamente normal como ama de casa, dedicada a sus quehaceres diarios. Sin embargo, su vida cambió repentinamente una tarde, cuando Emily, su mejor amiga, llegó a su casa y la invitó a probar algo que, en aquella época, era considerado un simple entretenimiento, la tabla Ouija. La velada comenzó como un sencillo juego entre amigas, pero en medio de la sesión, letra a letra, el oráculo comenzó a formar mensajes específicos y bastante claros. En ellos, alguien se presentó con el nombre de Patience Ward y les comunicó que había sido una mujer que vivió en la Inglaterra del siglo XVII. Ahora, tras muchísimos años de haber abandonado este plano, quería encontrar la forma de regresar a este mundo. Así fue como siguió el llamado que las amigas hicieron, pues sintió una conexión inexplicable con la voz de Pearl. La sesión terminó de manera intensa y, tras esta experiencia, Emily quedó completamente aterrorizada. Pero Pearl había quedado fascinada, así que comenzó a realizar sesiones diarias con la Ouija. Durante mucho tiempo no recibió respuestas ni de Patience ni de ninguna otra entidad. Hasta que, de un momento a otro, los encuentros con esta entidad se volvieron parte de su vida cotidiana. Cada sesión traía consigo textos cada vez más largos y complejos, pasando de simples frases sin sentido a poemas y luego a libros de una profundidad y riqueza literaria inexplicable. Poco a poco, la calidad de estos escritos fue ganando una inmensa popularidad y, llamando la atención de críticos y académicos. Todo lo relacionado con las obras de Pearl Curran era un completo misterio. La enorme calidad de los textos. La rapidez con la que los escribía. Y, lo más desconcertante, el hecho de que ella no tenía antecedentes que explicaran su capacidad para producir escritos tan elaborados. Nunca había mostrado interés por la literatura ni poseía una educación formal que le permitiera escribir con semejante precisión histórica y lingüística. El caso atrajo rápidamente la atención de científicos y estudiosos. Uno de los más importantes fue Walter Franklin Prince, un psicólogo de la Sociedad Americana para la Investigación Psíquica, quien estudió a Pearl durante varias semanas. Tras analizar los textos e incluso presenciar las sesiones de la Ouija, concluyó que no había evidencia de fraude. Por increíble que sonara, muchos se convencieron de que aquellos textos eran realmente palabras que la entidad llamada Patience comunicaba desde el más allá. Pearl continuó produciendo obras bajo la guía del espíritu de Patience hasta su muerte en 1937. Sin embargo, después de su fallecimiento, algo inquietante comenzó a suceder. Por más intentos que se hicieron, nadie pudo volver a contactar con el espíritu de Patience, pero sí con otras entidades que solo buscaban hacer daño. Varios miembros de la familia Curran intentaron continuar con las sesiones de Ouija, pero cada vez que lo hacían, en su casa ocurrían situaciones violentas e inexplicables que pusieron en riesgo sus vidas. De un momento a otro, aquella tabla desapareció. La familia de Pearl aseguró que la tabla, que permanecía en un pedestal en la sala,
una mañana simplemente había desaparecido. Desde entonces, el caso quedó envuelto en un enorme velo de misterio y muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Fue verdad todo lo que Pearl contó? ¿Cómo es que una mujer sin preparación académica logró crear obras tan impresionantes? Y lo más intrigante, ¿a dónde fue a parar la tabla por la que Patience se comunicaba? Quizás, a veces, es mejor dejar ciertos misterios enterrados en el pasado, porque algunos objetos no solo guardan secretos, sino peligros que no somos capaces de prever. Objetos malditos que desaparecieron misteriosamente. A lo largo de la historia, ciertos objetos se han visto envueltos por una oscuridad que trasciende cualquier barrera. Objetos que, más allá de su valor material, cargan con energías infernales, historias macabras y un peligro latente para quienes los poseen. Algunos de estos objetos han atestiguado tragedias imposibles de borrar. Otros se han convertido en herramientas de rituales tan oscuros que hoy nos resulta difícil de explicar, y otros más simplemente han sido creados con la única intención de causar el mayor daño que cualquiera pueda imaginar. Pero lo más aterrador de todo es que algunos de estos objetos han desaparecido en la nada. Nadie sabe dónde están, quién los posee, ni qué fuerzas podrían desatarse si alguna vez salen a la luz. La historia de Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, está envuelta en misterio, horror y una brutalidad indescriptible. Nació en Hungría en 1560 y desde joven fue testigo de las luchas de poder, las intrigas y las costumbres macabras que rodeaban a la nobleza de aquella época. Pero lo que definió su destino fue la oscuridad que habitaba en su alma. A medida que Elizabeth crecía, su belleza y poder se hicieron más notorios. Se casó con el conde Ferenc Nadasdy, un hombre con una oscura afición por la crueldad. Sin embargo, fue durante su matrimonio cuando Elizabeth comenzó a hacer realidad los deseos más oscuros de su mente. Se dice que la condesa comenzó a secuestrar a jóvenes mujeres para torturarlas y asesinarlas, pues creía que la sangre de las jóvenes tenía el poder de rejuvenecerla. Los escritos aseguran que se bañaba en la sangre de sus víctimas con la esperanza de alcanzar la eterna juventud. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza cuántas mujeres cayeron bajo su mano despiadada. Pero lo que hace esta historia aún más aterradora es la conexión con un objeto enigmático, un espejo perdido, que muchos creen jugó un papel fundamental en los actos macabros de la condesa. Según algunas leyendas, este espejo tenía la capacidad de mostrarle la verdadera naturaleza de las personas y la inducía a cometer esos actos inhumanos. Tras su arresto en 1610, el espejo desapareció misteriosamente y desde entonces nadie ha sido capaz de encontrarlo. Algunos creen que fue destruido por los propios captores de Bathory para evitar que cayera en manos equivocadas, mientras que otros sostienen que fue ocultado por la realeza. Sin embargo, la desaparición del espejo es tan enigmática como las acciones de la condesa misma. Se dice que aquel que lo encuentre acarreará una peligrosa maldición. ¿Podría el espejo controlar la mente de su nuevo dueño, tal como lo hizo con la condesa? El misterio de este objeto persiste a lo largo del tiempo, y aún hoy muchos temen que alguien, por casualidad, se tope con él y desate un infierno semejante al que generó la legendaria condesa sangrienta. El cráneo robado de Jerónimo. Jerónimo fue uno de los más grandes líderes de la tribu Apache. Un guerrero temido y respetado, no solo por sus enemigos, sino también por su propio pueblo. Durante décadas, luchó para defender su tierra, su gente y su cultura. A pesar de ser un hombre de profunda espiritualidad y gran devoción, su vida estuvo marcada por la guerra y la resistencia. Su historia está llena de sacrificios, batallas sangrientas y momentos desgarradores, pero también está rodeada de un enigma que sigue sin resolverse hasta hoy. En 1886, después de años de resistencia en las montañas de Arizona y Nuevo México, Jerónimo fue capturado por las fuerzas estadounidenses.
Sin embargo, el verdadero misterio comienza tras su muerte, cuando su cráneo desapareció de manera misteriosa. En 1909, poco después de su fallecimiento, su cuerpo fue enterrado en un cementerio en la base de una montaña. Pocos meses después, su cráneo y otras partes de su cuerpo fueron desenterradas de manera clandestina. Según se cree, este robo fue perpetrado por miembros de una sociedad secreta conocida como Skull and Bones, una organización con supuestas conexiones con rituales oscuros y secretos que datan de siglos atrás. Pero, ¿por qué el cráneo de Jerónimo fue robado? ¿Qué interés podría tener una sociedad secreta en poseer una reliquia de tan alto significado espiritual y cultural? Para los pueblos indígenas, el cráneo de un líder representa su espíritu, su sabiduría, su poder y su conexión con la tierra. Por lo tanto, la desaparición de este cráneo fue vista como un acto de profanación y una falta de respeto hacia las creencias espirituales de la tribu Apache. Algunas teorías sugieren que el cráneo de Jerónimo fue utilizado en rituales secretos por miembros de Skull and Bones. Se dice que su posesión otorgaría fuerza, sabiduría y protección espiritual a aquellos que lo guardan. En los círculos conspirativos, se afirma que quienes tienen acceso al cráneo están invocando una fuerza mucho mayor, algo antiguo y sagrado, relacionado con la protección de la tribu Apache. Otros creen que la sociedad secreta simplemente lo robó como un trofeo de guerra. Pero este poder no es algo que se deba tomar a la ligera. Según algunas leyendas, es un poder ancestral que solo protege a quienes lo respetan, pero que puede ser mortal para aquellos que lo usan con fines egoístas y oscuros. Lo más inquietante de todo es que nadie está seguro de que sean los miembros de Skull and Bones quienes aún lo poseen. Entonces, ¿quién tiene realmente el cráneo de Jerónimo? ¿Qué tipo de poder o maldición podría desatarse si alguna vez fuera encontrado? ¿Quién se atrevería a poseer una reliquia tan cargada de historia, espiritualidad y misterio? El cráneo de Jerónimo, perdido en las sombras del tiempo, sigue siendo una de las reliquias más codiciadas y enigmáticas del mundo. Su historia no ha terminado, y mientras siga desaparecido, su poder continuará siendo un enigma. Y eso es todo por ahora, muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, no olvides darle like y suscribirte. También es importante activar la campanita, ya que así recibirás notificaciones cada vez que subamos contenido.